Para evaluar un paciente neurológicamente, tenemos que verificar que esté orientado y consciente en las tres esferas, que serían tiempo, espacio y persona. También tenemos que verificar que tenga una buena memoria reciente y remota. Para evaluar esto le hacemos varias preguntas. Estos incluyen ¿qué año es? ¿Qué fecha es? Para verificar el tiempo. El espacio, le preguntamos ¿a dónde está usted? ¿Sabe dónde está? Para evaluar persona, si está consciente en persona, le checamos, ¿puede identificar algún familiar que está en la sala? ¿O sabe quién soy? Que sería su médico. Para evaluar la memoria reciente, le preguntamos, ¿qué estaba usted haciendo antes de ingresar al hospital? Y para la memoria de largo plazo o remota, le preguntamos, ¿a qué número marcaría en caso de emergencia? O fechas de cumpleaños, cosas que puedes verificar en otras fuentes para checar si la memoria está bien. Lo siguiente que se evalúa de un paciente es su estado de conciencia. En el estado de alerta, el paciente manifiesta unas reacciones muy adecuadas. Cuando usted habla al paciente, el paciente lo responde muy adecuadamente. En el estado de letargo, el paciente manifiesta un cuadro de cansancio. En el estado de somnolencia, el paciente pierde todo el interés para su alrededor. Hay que despertar al paciente muy frecuentemente para que nos responda. En el estado de estupor, el paciente responde solo a estímulos. Si no estimulamos al paciente dolorosamente, no responde. En el estado de coma, el paciente no responde a estímulos. Usualmente, este estado está en el número 3. Escala de Glasgow. La escala de Glasgow se divide en 3 diferentes partes. La apertura ocular se puede dar 4 puntos. Se da 4 puntos cuando la apertura ocular es espontánea. Cuando se asoma al paciente, el paciente automáticamente abre los ojos y se fija a usted. Se dan 3 puntos cuando el paciente fija los ojos a usted, cuando usted lo habla, es respuesta a la voz. Se dan 2 puntos cuando el paciente abre los ojos, cuando usted estimula un dolor. Se da 1 punto cuando el paciente no tiene respuesta ocular. En la respuesta verbal se dan 5 puntos cuando el paciente está bien orientado y se entiende muy bien. Se dan 4 puntos cuando el paciente está confuso, no sabe a dónde está, entonces está bien confundido. Se da 3 puntos cuando el paciente dice palabras entendibles pero incoherentes. Se dan 2 puntos cuando el paciente dice sílabas no entendibles. Se da 1 punto cuando el paciente no tiene respuesta verbal. En la escala motora, se dan 6 puntos cuando el paciente puede obedecer órdenes, es decir, levantar un brazo, levantar el otro, levantar los miembros inferiores. Se da 5 de punta cuando el paciente puede localizar el dolor. Se da 4 de puntaje cuando el paciente retira ante el dolor. Se da 3 de puntaje cuando hay una flexión ante el dolor. Se da 2 cuando hay una extensión ante el estímulo del dolor. Se da 1 cuando no hay respuesta motora. La flexión se conoce como descorticación y la extensión como descerebración. Cuando el paciente se suma todos estos datos y llega a menos de 8, es un daño severo. En este caso, se debe intubar al paciente. De 9 a 13, el daño es moderado. Y de 14 y 15, el daño es muy severo. Las pruebas de fase.
Primero hay que pedirle al paciente que toque su nariz y luego que toque su nariz y luego su boca. Esto se hace para ver si el paciente puede comprender lo que uno está diciendo. Siguiendo esto, pedimos que repita algunas palabras. Puedes pedirle que repita esos, osos, sí, se sea. Al repetirlo, podemos verificar que tiene buena memoria reciente. Después de esto, se hace que el paciente diga los nombres de algún objeto. Se puede presentar un reloj, le dices, puedes decirme las partes del reloj, y el paciente va a decir manecillas cortas, manecillas largas. Esto es para checar si hay una lesión a nivel cortical. Después de esto, se sigue con una lectura de comprensión. Se presenta una oración enfrente al paciente y el paciente debe realizar la acción dicha en la oración. La oración puede decir, toque su cabello o el codo. El paciente toca su cabello. Lo último que se hace es hacer una escritura. Si el paciente puede escribir una oración, el paciente no es afásico. Las afasias más comunes son las afasias de Brodka, las afasias de Wernicke. Las áreas de Brodka y Wernicke son áreas en el cerebelo muy importantes. La área de Brodka nos ayuda a articular las palabras, mientras la área de Wernicke nos ayuda a comprender. Igualmente, cuando hablamos de las afasias de Brodka, hablamos de incapacidad de articular. Sí entendemos, pero no podemos articular. Las afasias de Wernicke, podemos hablar, decimos palabras muy comprendibles, pero no son incoherentes. En la afasia global están alteradas las dos funciones. Para empezar a evaluar un paciente neurológicamente, primero empezamos con el estado de conciencia. Como sus respuestas del paciente es adecuado, decimos que el paciente está alerta. Siguiendo esto, checamos si el paciente está orientado en tiempo, espacio y persona. Siguiendo esto, revisamos su memoria remota y reciente. Hacemos todo esto haciéndole preguntas dichas anteriormente. Evaluando el estado de Glasgow en este paciente le damos 4 de puntaje en apertura ocular, ya que su apertura ocular es espontánea. Para respuesta verbal le damos 5, ya que recordamos que el paciente nos contestó adecuadamente. En su respuesta motora, el paciente obedece órdenes. Entonces en el puntaje del 1 a 6 le damos 6. Sumando todos estos puntos, vemos que el paciente tiene 15 en la escala de Glasgow. Esto es lo máximo y significa que el paciente tiene leve o ninguna lesión a nivel cerebral. Las pruebas de afasia se hacen en un paciente que tiene disartria o que no responde adecuadamente. Empecemos evaluando si el paciente puede comprender lo que le decimos con órdenes simples y luego con órdenes con seguimientos. Después de eso, evaluamos si el paciente tiene memoria corta, si puede repetir algunas palabras que le decimos. Para evaluar si el paciente puede identificar algunos objetos, le pedimos que identifique las partes de un reloj. Luego, escribimos una oración con una orden y le indicamos al paciente que haga lo que diga la oración. Con esto, evaluamos la comprensión de lectura del paciente.
La última prueba que hacemos es ordenamos al paciente que escriba una oración. Si el paciente es capaz de hacer esto, podemos decir que el paciente no tiene afasia. Muy buenos días, estaremos evaluando tus pares craneales. Empezaremos con el olfatorio. Te voy a pedir que por favor te tapes una narina. ¿Qué hueles? Sí, está correcto. Ahora te voy a pedir que te tapes la otra narina. Puedes percibir el olor de canela, está correcto. Muchas gracias, tus pares craneales están bien. Para verificar la agudeza visual, utilizamos la carta de Snellen. Le pedimos al paciente que se ubique 6 metros de distancia de la carta de Snellen. Para los pacientes que utilizan gafas, deben llevar este puesta. Le pedimos al paciente que se tape con un ojo con una tarjeta y le indicamos si se puede leer la línea de letras que le indicamos. Hacemos esta técnica con ambos ojos. La agudeza visual se expresa con dos números. El primero indica la distancia del paciente respecto a la carta y el segundo la distancia a la que un ojo normal puede leer esa línea de optotipo. La agudeza visual del paciente es la última línea de letras que puede leer el paciente sin problemas ni errores. Para realizar esta prueba correctamente, pedimos al paciente que tape su ojo con la mano del mismo lado. Pedimos al paciente que mire a un punto fijo y tapamos nuestro ojo del mismo lado del paciente. Siguiendo esto, le pedimos al paciente que indique cuando vea nuestros ojos y delimitamos sus campos visuales. Debemos recordar que el campo visual no es perfectamente esférico y que tiene sus deformidades fisiológicas. Hacemos el mismo procedimiento del otro lado, delimitando así el campo visual. Si se encuentra alguna deformidad o disminución de tamaño del campo visual, se debe delimitar. En este paciente notamos un campo visual normal. Ahora vamos a probar la motilidad ocular por los movimientos extraoculares. Voy a pedir al paciente de seguir la punta de este lápiz sin mover la cabeza, solamente con sus ojos. Vamos a probar primeramente la prueba con el H. Hacemos el H y después el X. Exploramos la motilidad extraocular en las 6 direcciones cardinales de la mirada y buscamos si hay una pérdida de los movimientos conjugados en alguna de ellas, que determine la diplopia. Ahora vamos a probar una prueba que se llama el reflejo pupilar. Vamos a ver la integridad de los músculos ciliares para ver la contracción, si hay una contracción normal de la pupila. Entonces vamos a comenzar con el ojo derecho. Vamos a pasar el haz de luz solamente en el ojo derecho. Entonces, enfermera, ¿puedes apagar la luz, por favor? Entonces vamos a poner nuestra mano sobre el área de la nariz y vamos a checar si hay una miosis. Entonces, vamos a checar en el otro ojo si hay una miosis presente. Entonces, ahora vamos a probar el reflejo pupilar consensual. Vamos a checar, vamos a poner el haz de luz en un ojo y checar si en el otro ojo ahora vamos a verificar la prueba de
Vamos a verificar la constricción pupilar. Entonces vamos a comenzar con un lápiz. ¿Puedes mirar en la punta de la nariz sin mover la cabeza, por favor? Ok. Otra vez. Otra vez. Gracias. Podemos ver que la constricción pupilar está intacta. El músculo constrictor de la pupila está íntegro. Vamos a probar. Mira la punta y después atrás. 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 Podemos ver que la convergencia de los músculos recto interno y la acomodación del cristalino está íntegro en el músculo ciliar. Buenos días. Ahora vamos a hacer la prueba de fondo de ojo. Entonces la prueba de fondo de ojo se hace con un que tiene un mango, la cabeza y el cuello. Entonces aquí son los dioptrias que van de 0 a menos o positivo. Y entonces vamos a encender y vamos a elegir la luz la más fuerte y la más clara que hay. Entonces voy a ver las diferentes luces que hay en este y voy a elegir la luz la más fuerte. Okay. Es esta. Entonces voy a elegir esta luz. Entonces voy a poner el otoscopio 15 grados con mi ojo derecho y el ojo derecho del paciente. Enfermera, ¿puedes apagar la luz, por favor? Entonces voy a ver en el ojo, abro un pequeño el ojo, un poquito el ojo para ver adentro el haz de luz. Entonces en este ojo no veo papiledema, hay un buen cruzamiento de las venas y de las arterias, no hay exudado algodonoso o duro, la papila es intacta. Voy a ver en el otro ojo. En este ojo también no hay presencia de catarata, no hay presencia de papiledema, hay un buen cruzamiento de las venas y de las arterias, no hay papiledemas o manchas algodonosas. Es todo por la prueba de fondo de ojo. El quinto par craneal, trigémino, debido a que este es un nervio con función mixta, valoramos primero el componente motor del nervio. Pidiendo al paciente que apriete los dientes y palpamos la fuerza de contracción de los músculos temporal y macetero. Luego exploramos el componente sensitivo, valorando primeramente la sensibilidad dolorosa. Pidiendo al paciente que cierre sus ojos y le avisamos que tocaremos la piel de su rostro con un objeto. Utilizamos un objeto punzante adecuado y sustituimos de vez en cuando el extremo romo por la punta como estímulo. Preguntamos al paciente si nota un objeto punzante o romo y si la sensación es la misma en uno y otro lado. Si se descubre alguna anomalía, se confirma verificando la sensibilidad térmica. Pedimos al paciente que cierre sus ojos y le avisamos que tocaremos con un objeto su rostro. Utilizamos 2 tubos de ensayo, uno con agua caliente y otro con agua fría. Tocamos la piel y pedimos al paciente que diga si está frío o caliente. Exploramos después el tacto superficial usando una pequeña voluta de algodón. Pedimos al paciente que indique cuando sienta que tocamos su piel.
Finalmente, exploramos el reflejo corneal. Pedimos a la paciente que mire hacia arriba y hacia el lado opuesto. Utilizando un trozo fino de algodón, sin rozar las pestañas, tocamos suavemente la córnea. No obstante, si el paciente es aprensivo, puede disipar su miedo tocando primero la conjuntiva. El séptimo par craneal, inspeccionamos la cara en reposo y mientras hablamos con la paciente, pedimos a la paciente que, por favor, eleve las cejas. Ahora que frunce el ceño y pedimos que cierre sus ojos y que los mantenga ahí cerrados con fuerza para que nosotros no podamos abrirlos. Ahora pedimos que muestre los dientes superiores e inferiores. Sonría, le pedimos que silbe y finalmente que infle sus mejillas. Para explorar el octavo par craneal, empezamos evaluando la agudeza auditiva. Colóquese detrás de la paciente a una distancia de 60 centímetros y realice movimientos con sus dedos para producir sonido. Ahora, tape un oído que no esté explorando y vuelva a realizar movimiento con sus dedos y con el oído contrario. Para realizar la prueba del susurro, pida a la paciente que cierre sus ojos y susurre una combinación de 3 números y letras. Tape un oído que no se explora y vuelva a susurrar. Utilice una combinación diferente de números y letras para el oído contrario. Para realizar las pruebas del diapasón, asegúrese de que en la sala hay silencio y se utiliza un diapasón de 256 Hz o 512. Golpee el diapasón para que tenga una ligera vibración y se coloca en el centro de la cabeza para realizar la prueba de lateralización o de Weber. Y ahora se realiza la prueba de Riné. Se golpea el diapasón y vibrando se coloca en el hueso mastoides y se pide a la paciente que diga cuando deje de sonar y se coloca ahora cerca del conducto auditivo. Y se pide a la paciente que diga sí cuando lo deja de escuchar. Ok, bueno, en esta tarde estaré haciendo prácticas para comprobar el funcionamiento de los pares craneales 9, 10, 11 y 12. Vamos a empezar con el par craneal 9, el glosofaringeo. ¿Has tenido problemas con la dilución de tus alimentos? ¿No? ¿Te ha dado gripe o tos últimamente? ¿No? Ok. Bueno, te voy a pedir que por favor bosteces y levantes un poco tu cabeza para que pueda ver. ¿Puedes bostezar por favor? Bueno, y decir también. Ok, puedes levantar. Te voy a estar recomiendo lavarte lenguas en la parte posterior de tu lengua para poder ver el paladar blando, la faringe y el reflejo nauseoso. ¿Okay? Así que vas a sentir como un poquito de ganas de vomitar, pero es por el reflejo nauseoso. ¿Está bien? ¿Sí? Okay. Bueno, puedes levantar un poco tu cabeza. Puedes decir podemos comprobar que el paciente tiene reflejo nauseoso positivo y el paladar blando se eleva simétricamente, así que el par final de ellos pues están bien. Okay. Le voy a estar pidiendo que eleve sus hombros. Trata de elevarlos, ¿no? Ok, bueno. Ahora estaré pidiendo que eleve su cabeza hacia este lado. Ok, aquí estamos viendo pues que descendiente no se debe estar bien. Ahora gira tu cabeza hacia el otro lado. Ok.
Eso sería todo. Te voy a pedir que saques su lengua, por favor. Ok, la puedes para arriba, para abajo, hacia los lados, hacia este lado. Ok, ahora estaré poniendo mi mano sobre su mejilla y voy a pedir que haga fuerza contra mi mano, ¿sí? Ok, eso sería todo. La exploración de los pares craneales es básica. Las lesiones de los pares craneales nos aportan gran información respecto al lugar donde se localiza la lesión responsable, sobre todo cuando se afectan varios nervios craneales a la vez y cuando se asocian a síntomas y signos centrales. El primer par craneal es el nervio olfatorio. La lesión del nervio olfatorio produce pérdida de la sensibilidad olfatoria, lo cual se denomina anoxia. Las lesiones del nervio olfatorio más frecuentes son secundarias a traumatismos craneales, donde el movimiento del encéfalo produce la sección de los finos ramos del nervio que atraviesan la lámina cribosa del etmoides para llegar hasta el bulbo olfatorio. También puede verse lesionado cuando se realiza un bordaje neuroquirúrgico al levantar el lóbulo frontal, maniobra en la cual se deslaceran los filetes del nervio. La lesión del nervio no es reversible, es permanente. Luego de su desgarro, no hay posibilidades de volver a la situación de integridad previa. La hiposmia es una alteración del olfato que se caracteriza por tener disminuido la capacidad de oler las sustancias volátiles. Algunas causas pueden conducir a hiposmia son alergias, infecciones virales y lesiones en la cabeza. Seguimos con el segundo par craneal. El segundo par craneal es el nervio óptico. El segundo par es un nervio sensorial y también es encargado de conducir los estímulos visuales desde el ojo hacia el cerebro. La lesión de este nervio puede causar ceguera, disminución de la agudeza visual y hemianopsia. La hemianopsia es la falta de visión o ceguera que afecta la mitad del campo visual. La hemianopsia bitemporal ocurre cuando hay una lesión en el quiasma óptico. La pérdida de visión afecta la mitad temporal de cada lado. La hemianopsia homónima ocurre cuando la lesión es de la cintilla óptica. Este interrumpe las fibras originadas en el mismo lado de ambos ojos, por la cual la pérdida visual afecta la mitad de cada campo. La hemianopsia superior es causada por la lesión parcial de la radiación óptica del lóbulo temporal. Este afecta solo una porción de las fibras nerviosas, lo cual produce cuadrantanopsia homónima. Seguimos con el tercer par craneal, que es el par craneal oculomotor. Durante la exploración física, vamos a checar si el par craneal funciona correctamente. El nervio oculomotor inerva el músculo ciliar, cual hace meiosis y miosis a las pupilas. Y después seguimos con los nervios que inervan el ojo, la parte externa del ojo. Esos nervios son el nervio oculomotor, el abducens y el troclear. Estos tres nervios se exploran al mismo tiempo porque en su conjunto se encargan de la motilidad extrínseca e intrínseca del ojo. Cuando observamos, tenemos que observar la apertura de ambos ojos a ver si es simétrica. También observamos si hay estrabismo o desviación lateral de la cabeza. La presencia de asimetría en la apertura de los párpados se denomina ptosis, que se supone la afectación del tercer par craneal. A eso también se puede sumar otros signos. En la afectación del tercer par craneal
como midriasis pupilar y estrabismo divergente. La disminución o ausencia del movimiento asociada a algún músculo extraocular implica la disfunción del nervio correspondiente. En los casos de apariencia del cuarto par puede observarse desviación lateral del nervio, desviación lateral en la cabeza para evitar visión doble, que es diplopia. Las anomalías de los reflejos pupilares pueden deberse a lesión del brazo aferente del reflejo del segundo par craneal, del eferente, que es del tercer par craneal, o del centro integrador en el mesencéfalo. Las alteraciones en la mirada conjugada, si la motilidad de cada uno de los músculos inervados con los pares 3, 4 y 6 es normal. Se debe a sus conexiones en el tronco cerebral. Ahorita vamos a seguir con nistagmus. Nistagmus es un término para movimientos rápidos e involuntarios de los ojos que pueden ser de un lado a otro, que es nistagmo horizontal, de arriba hacia abajo, que es nistagmus vertical, y rotatorio, que es nistagmo rotatorio o de torsión. Según la causa, estos movimientos pueden ser en ambos ojos o en solo un ojo. La causa más común del nistagmo son ciertos fármacos o medicamentos, traumatismos craneales a raíz de accidentes automovilísticos, trastornos del oído interno como laberintitis o la enfermedad de Meniere y accidentes cerebrovasculares. También cualquier enfermedad cerebral, como por ejemplo esclerosis múltiple o tumores cerebrales, puede causar nistagmo. Eso es todo. El nervio trigémino es un nervio de función mixta, tanto motora como sensitiva. Emite 3 ramas, 2 de ellas dan inervación sensitiva, que son la rama oftálmica y la rama maxilar, y la inervación motora está a cargo de la rama mandibular. Así podemos decir que el nervio trigémino es el que controla los músculos de la masticación y la sensibilidad facial. Y dentro de las lesiones del nervio trigémino encontramos la neuralgia del trigémino, que muchas veces es descrita como el peor dolor conocido por el ser humano, y también es un dolor agudo, intenso e incapacitante que es similar a un toque eléctrico y es causado por la irritación del nervio trigémino, que se extiende por la frente, la mejilla y la mandíbula. Y es la lesión se presenta frecuentemente en la parte baja de la cara y mandíbula. El nervio facial es un nervio de función mixta, tanto motora como sensitiva, y es el encargado de controlar la musculatura de la expresión facial. Permite los movimientos como levantar la ceja, fruncir el ceño, cerrar los ojos, soplar, inflar las mejillas, sonreír. Y dentro de las patologías del nervio facial encontramos la parálisis de Bell, que es una debilidad o parálisis repentina de un solo lado de la cara, y se divide, hay 2 categorías, puede ser parálisis de Bell central o parálisis de Bell periférica. La central es contralateral a la lesión y se encuentra en la hemicara inferior, y la parálisis de Bell periférica es ipsilateral a la lesión y afecta toda la hemicara.
El nervio auditivo o vestíbulo coclear es un nervio que tiene dos ramas. La rama coclear es la encargada de la conducción de los sonidos y la rama vestibular es la encargada del equilibrio y el movimiento de la propiocepción espacial y corporal. Dentro de las patologías del nervio auditivo encontramos la hipoacusia, que es la disminución de la sensación auditiva. Y la hipoacusia puede ser hipoacusia de conducción o hipoacusia neurosensorial. La hipoacusia de conducción es cuando el daño se encuentra a nivel del oído externo o del oído medio. Y la hipoacusia neurosensorial es cuando el daño se encuentra a nivel del oído interno. Muy buenas tardes. Esta tarde estaremos hablando acerca del nervio glosofaringeo vago accesorio hipogloso. Empezamos con el glosofaringeo. Este se origina en el bulbo cerca del flóculo del cerebelo, cruza el tubérculo yugular del occipital y desciende por el agujero rasgado posterior junto con la vena yugular interna, arteria carótida interna, y asciende a la apófisis estiloides y ahí da ramos carotídeos estilofaringeo, faringeos, tonsulares y linguales. Este nervio tiene dos funciones muy básicas, las cuales serían: el nervio glosofaringeo contiene fibras sensitivas y motoras. Las fibras sensitivas viscerales se encargan de la transmisión de sensibilidad gustativa del tercio posterior de la lengua. Al igual dan información procedente del cuerpo carotídeo y barroreceptores, quimiorreceptores aórticos y la sensibilidad generalizada de la membrana timpánica, meato auditivo externo, la piel de la zona de unión de la oreja, la mastoides, mucosa superior de la faringe, amígdalas y paladar blando. Las fibras motoras proceden de un núcleo situado en el bulbo raquídeo y van al músculo estilofaringeo, el cual es encargado de la elevación de la faringe, el músculo constrictor superior de la faringe. Algunas lesiones de este nervio serían cuando está comprimido por tumores o al igual cuando existe una neuralgia glosofaringea. Esta neuralgia glosofaringea consiste en dolor agudo recurrente unilateral de la lengua que se encuentra en el ángulo de la mandíbula, que sería esta parte, también el meato auditivo externo, al igual en la parte de la garganta. Los síntomas pues serían disminución de la salivación, puede haber también pérdida de la sensibilidad de la faringe y en especial estos síntomas se desencadenan cuando hay tos, estornudos o cuando hay dilución de alimentos. Vamos a seguir con el 10º par craneal, que sería el vago. Este se origina de la parte entre la oliva y el pedúnculo y sale por el agujero yugular. Bueno, 4 tipos de fibras que son las fibras motoras viscerales especiales, que es para los fascículos estriados, que serían la laringe, faringe y el paladar. Las fibras sensitivas viscerales generales, que es para la mucosa del paladar, faringe, laringe, corazón, pulmón y tubo digestivo. También para las fibras sensitivas viscerales especiales, que serían las fibras gustativas de la valécula y de la epiglotis, las fibras somáticas, que sería la parte posterior del conducto auditivo externo. Y tiene tiene núcleos y vamos a resaltar los más importantes, que sería el núcleo ambiguo, que da la sensibilidad motora visceral especial. Bueno, no sensibilidad, sino que sería la parte motora, discúlpenme, motora visceral especial. El núcleo del tracto solitario, que es sensitivo visceral. Los dorsales motores y sensitivos, que serían parasimpáticos. Las funciones de este serían ayuda para el peristaltismo, el ritmo del corazón, la respiración, los movimientos musculares del estómago, del intestino, que serían
para la deglución de los alimentos y el proceso digestivo. Al igual serían también para transmitir sustancias químicas al cuerpo. Lesión de este nervio causaría enfermedad, causaría voz ronca, dificultad para tragar, y en bebés sentirían sensación de ahogos. No estaría el reflejo nauseoso, la úvula estaría desviada hacia el lado contrario, habría disfagia y distonía. Hay enfermedades especiales que afectan este nervio, las cuales son difteria, meningitis, compresión del nervio laríngeo o por tumores o lesiones vasculares. Vamos a proceder con el nervio accesorio. El nervio accesorio es el 11º par craneal y se origina en el bulbo raquídeo entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso y va al agujero yugular. La función de ese nervio es que ayuda a elevar los hombros, inerva los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Cuando hay una lesión de sus nervios, existe parálisis del músculo esternocleidomastoideo, la escápula no se puede elevar tampoco, hay pérdida de sensibilidad, hay atrofia del músculo trapezoide y se pierden las fuerzas en los hombros. Hipogloso sería el 12º par craneal y este está situado entre el bulbo inmediatamente por fuera de la línea media. Sale del cráneo por el canal condilio anterior y desciende hacia la cara lateral de la lengua. Es un nervio exclusivamente motor que está destinado a los músculos de la lengua. Exclusivamente el músculo estilogloso, iogloso, geniogloso, los músculos genioideos y tiroideos. Al igual tiene núcleos, el núcleo ambiguo, tiene los músculos, como mencioné antes, tiroideos que salen de C1 y C2. La función de esto es para inervar los músculos, para que hagan movimientos de la lengua, al igual que hagan fuerza de la lengua. Y cualquier lesión de ese nervio causaría parálisis de la lengua, que puede ser parálisis centrales o supranucleares, unilaterales, las que son discretas, y habría paresia unilateral. Al sacar la lengua se desvía ligeramente hacia el lado polarizado. La desviación no es muy intensa debido a que el geniogloso tiene inervación cortical bilateral, pero de predominio contralateral. Así que estas serían básicamente las funciones de estos nervios y las lesiones que causarían estos nervios. Muchas gracias por su atención y espero que hayan aprendido mucho. Para evaluar la marcha, pedimos al paciente que camine por la habitación, se gire y luego regrese. Normalmente el equilibrio es fluido, los miembros superiores oscilan a los lados y los giros se ejecutan con suavidad. Pedimos a la paciente que realice la marcha en tándem, en línea recta, colocando un pie inmediatamente delante del otro. Marcha de puntillas.
Esta es una prueba sensitiva que mide la flexión plantar, así como el equilibrio. Marcha de talones, prueba sensitiva que mide la dorsiflexión de los tobillos, así como el equilibrio. Ahora, pedimos a la paciente que intente hacer una sentadilla, que salte alternante sobre cada pie y finalmente le pedimos a la paciente que dé 3 pasos hacia adelante y 3 pasos hacia atrás mientras tiene sus ojos cerrados. Para evaluar la postura, realizamos la prueba de Romberg. Pida al paciente que permanezca de pie con los pies juntos. Colóquese detrás del paciente, lo bastante cerca para que no se caiga. Pida al paciente que cierre los ojos durante 30 a 60 segundos sin ningún tipo de apoyo. Para realizar la prueba de la desviación pronadora, el paciente debe de mantener la postura erguida durante 20 segundos, con los 2 miembros superiores extendidos hacia adelante. Colóquese detrás del paciente y pídale que cierre los ojos. Para realizar la prueba del índice-nariz, pida al paciente que le toque el dedo índice y luego se toque la nariz de forma alternativa varias veces. Mueva su dedo para que el paciente tenga que cambiar de dirección y extender completamente el brazo para alcanzarlo. Ahora, sostenga el dedo índice en un lugar para que el paciente pueda alcanzar. Pídale que eleve el brazo por encima de la cabeza y luego lo baje hasta tocarle el dedo. Para realizar la prueba talón-rodilla, pida a la paciente que coloque el talón sobre la rodilla contraria y lo baje por la tibia hasta alcanzar el dedo gordo. Y repítalo del lado contrario. Prueba mano-malleolo. Pida a la paciente que con su mano derecha toque su malleolo medio izquierdo y con su mano izquierda toque su malleolo medio derecho. Ahora, muestre a la paciente cómo golpear el muslo con la mano. Pídale que repita estos movimientos alternantes, primero con una mano, luego con la otra y finalmente con ambas. Muestre a la paciente cómo percutir la articulación distal del pulgar con la yema del dedo índice. Temblores pueden ocurrir durante descanso o en acción. Son por lo menos 7 diferentes de temblores: esencial, parkinsoniana, distónica, cerebelar, psicogénico, ortostático y fisiológico. Comenzamos con el primero, esencial. El temblor esencial se aumenta con fiebre, estrés o hipoglucemia. Ese temblor es un ejemplo de temblores que ocurre durante acción. Significa cuando la paciente o una persona está haciendo cosas como levantar un vaso de té, puede tener temblores. La segunda es el parkinsoniana. Ese está causado por daño en el parte del cerebro que controla movimientos. Ese es un temblor que es un ejemplo de temblores que ocurre durante descanso. Significa que cuando la persona o la paciente no está haciendo ningún trabajo, ningún movimiento, podemos ver el temblor. Ese temblor afecta a personas
arriba de 60 años. El temblor distónico afecta a personas que sufren con la enfermedad distónica. Se observa con un retortijón por contracciones involuntarias de los músculos. También podemos observar posiciones anormales. Los temblores cerebrales son resultados de tumor, infarto cerebral o esclerosis múltiple. Normalmente podemos observar esos temblores después haciendo mucho trabajo. Significa que la persona no tiene durante descanso ni durante acción, pero justo al final de terminar un trabajo. El quinto temblor es el psicogénico. Ese afecta a personas que tienen problemas psicológicos o están tomando pastillas o medicamentos relacionados con enfermedades psicológicas que afectan movimientos y personalidades. Esos temblores inician bruscos y pasan por remisión bruscas también. Significa que comienza muy rápido y termina muy rápido. Los temblores ortostáticos son contracciones rítmicos que afectan músculos del miembro inferior y el tronco del cuerpo. Esos temblores no podemos ver con los ojos. Tenemos que usar un estetoscópico para escuchar a esos temblores, porque son muy finos y no podemos sentirlos o verlos. Lo último son los temblores fisiológicos que ocurren en personas normales que no tienen ninguna enfermedad. Esos temblores casi no son visibles con los ojos. Afectan personas que tienen hipoglicemia, hipertiroidismo, puede ser por resultado de intoxicación o la brusca dejamiento de alcohol, café o cocaína. También lo puede ver en personas que tienen fiebre muy alta. Eso se detecta cuando la persona extiende su mano y ponemos un papel arriba de sus manos y observamos los movimientos del papel. Ese temblor afecta los músculos voluntarios. También debemos hablar de lo que se llama los tics. Hay dos tipos de tics. Son motores y son vocales. Y cada tipo de tics está dividido en complejo y simple. Los tics motores complejos son como pegando la cabeza, mordiendo los labios o gestos anormales que afectan a personas. Los simples son contracciones del párpado, movimientos anormales de lengua y arrugamiento del nariz. Los tics vocales complejos son repitiendo de sonidos. Y los simples podemos observar cuando la persona está tosiendo, latiendo, gruñendo, silbido y cuando tienen una necesidad para limpiar la garganta, como esos son tics vocales simples. Un vértigo está definido como
pérdida de balance o sentimiento o sensación de cosas moviendo alrededor de ti. Los vértigos están divididos en periféricos y central. Ejemplos de enfermedades que tienen vértigo periféricos son neuronitis vestibular, enfermedad de Meniere y vértigos posicional benigno paroxismal. Ejemplos de vértigos centrales o enfermedades que tienen vértigo central son esclerosis múltiple, migrañas, tumores del cerebro, infartos y daños al cerebro. Vamos a hablar hoy de la postura. La inspección general del paciente, tanto en reposo como en movimiento, nos dará cuenta de posturas anormales que puede originarse un fenómeno deficitario o irritativo, que son las distonías, compensación antiárquica. Del mismo modo, a través de la palpación de las diferentes masas musculares, integraremos por la presencia de fasciculaciones o atrofias. Potencial muscular se aprecia pidiendo al paciente que realice diferentes tipos de movimiento en forma espontánea o contra resistencia. Si la disminución de fuerza es parcial, se domina paresia. Si es completa, es plejía. En cuanto a topografía, si corresponde a una sola extremidad, se llama de monoparesia o monoplejía. Cuando se refleje al miembro superior e inferior del mismo lado, se denomina hemiparesia o hemiplejía. Si compromete ambas extremidades inferiores, se trata de una paraplesia o paraplejía. En caso de compromiso de ambos miembros superiores, hablamos de diparesia o diplejía. Si afecta a las 4 extremidades, el trastorno motor recibirá la denominación de cuadriparesia o cuadriplejía. Es todo para hoy. Gracias por su atención. Se pide al paciente que esté relajado, que deje extremidades flojos y que permita al examinador moverla libremente. El examinador mueve cada extremidad en sus distintas articulaciones con movimientos de rotación, flexión y extensión. Si la rigidez es leve, se puede incrementar con la realización de movimientos de facilitación, como son los movimientos repetitivos con la mano que no está siendo explorada. La hipotonía se identifica por la mayor facilidad para la realización de los movimientos pasivos y cuando se agita la extremidad se produce aleteo de las partes distales. Continuamos con la exploración pidiendo al paciente a extender su mano superior contra resistencia aplicado por el explorador. Después pedimos que la paciente flexione su brazo contra una fuerza que opuesta hacia abajo. Pasamos a los muñecos y se pone fuerza contra su extensión y contra su flexión. Siempre hacemos esas cosas en los dos miembros superiores, comparando cada vez que progresemos. Aplicamos una fuerza en la palma de ambas manos y la paciente extiende su mano contra la fuerza. Cruzamos nuestros dedos en forma de dedo índice arriba del dedo medio. La paciente cierra sus manos alrededor del explorador. En este momento pedimos al paciente que no permita que quitar los dedos cruzados de su mano. La paciente va a abducir a todos sus dedos y vamos a poner fuerza contra el dedo gordo y meñique tratando de abducirlos. Tratamos a abducir el dedo gordo y la paciente va a abducirlo. Juntando el dedo gordo y el dedo meñique de la paciente, tratamos a abrirlos.
Pasando al miembro inferior, pedimos al paciente para acostarse. Vamos a separar las piernas del paciente y vamos a poner nuestras manos dentro de las piernas al nivel de las rodillas y pedir al paciente juntar las dos piernas con la fuerza. Ponemos las manos afuera de las dos piernas y pedimos que se abran las piernas. Ponemos nuestras manos arriba de la pierna y pedir al paciente a levantarlo contra la fuerza. Después decimos tratar de mantener su miembro inferior arriba de la cama, mientras que nosotros aplicamos una fuerza opuesta. Decimos después, no me permitas levantar su miembro inferior de la cama. También vamos a aplicar una fuerza opuesta a esa. Debemos recordar que vamos a explorar los lados contralaterales. También hay que recordar para poner fuerza igual o casi igual a lo que debe tener. Vamos a hablar de los reflejos osteotendinosos. Podemos distinguir los reflejos osteotendinosos superficial y patológico. Los reflejos osteotendinosos se obtienen percutiendo los tendones, observándose una contracción súbita del músculo. En su evaluación, es útil compararlos con la extremidad opuesta antes de catalogarlos de aumentado, que es hiperreflexia, o disminuido, que es hiporreflexia. Se consideran elementos de hiperreflexia la exacerbación del mismo, el aumento de la edad reflexógena y la persistencia en el tiempo antes de la elongación, que es clonus rotuliano y aquiliano. Los reflejos comúnmente examinados son el bicipital, el tricipital, el brachioradial, el rotuliano y el aquiliano, entonces 5. Los reflejos superficiales consisten en la contracción de un grupo muscular determinado en la respuesta a la estimulación de ciertos territorios cutáneos. Descartemos los cutáneos abdominales, el cremasteriano, los cutáneos abdominales. Se obtienen estimulando la región umbilical, que produce una contracción unilateral de la pared abdominal y sugieren la lesión piramidal. Los reflejos cremasterianos aparecen como una contracción del músculo cremaster antes de la estimulación de la cara interna del músculo y tiene igual significado clínico que el anterior. Los reflejos patológicos solo están presentes antes de una lesión de la vía piramidal. El signo de Babinski, que es el más clásico, consiste en la dorsiflexión del primer dedo del pie antes de la estimulación del borde externo de la planta del pie. Normalmente, la flexión es plantar. Traduce un daño del tracto piramidal. Los reflejos de prensión, al estimular la palma de la mano, se cierran en forma involuntaria. Palmeo mentoniano, contracción del mentón al estimular la palma de la mano. Y de succión al estimular la comisura labial. Aparecen principalmente en la lesión frontal y por ser normal en los primeros meses de vida se denominan arcaicos. Ahí está todo para los reflejos osteotendinosos. Gracias por su atención. Soy Beatriz Lozier y hoy vamos a explorar los reflejos tendinosos profundos. Voy a pedir al paciente que se relaje, que se acomoda y vamos a empezar con el reflejo bicipital. Hay que flexionar parcialmente el codo con la palma de la mano hacia abajo, apoyar su dedo pulgar o índice sobre el tendón bicipital y golpear con el martillo de reflejo para que indique directamente su dedo sobre el tendón bicipital. Después de eso, el reflejo tricipital, hay que flexionar el codo con la palma dirigida hacia el cuerpo y atraerlo ligeramente hacia el tórax. El reflejo supinador o brachioradial, el paciente debe tener la mano relajada,
observamos la contracción. El reflejo rotuliano percuta rápidamente el tendón rotuliano debajo de la rodilla y observamos la contracción del cuádriceps y la extensión de la rodilla. Después, el reflejo aquiliano, golpear el tendón de Aquiles y sostener con la mano el pie del paciente. Vamos a hablar del concepto de praxia y apraxia. Se denomina praxia la función cerebral superior por la cual podemos ejecutar un movimiento aprendido, simple o complejos, en respuesta a estímulos apropiados, como visuales o verbales. El aprendizaje y desarrollo de destrezas tal como lenguaje gestual, ejecución música, geología o representación gráficas, etc. enriquecen la vida del hombre. Apraxia, por el contrario, es la incapacidad de realizar estas actividades en ausencia de parálisis motora, trastorno o tono postural y déficit sensitivo. Las diferentes formas de apraxia. Apraxia ideomotora, en donde no está alterado la utilización de los objetos, se manifiesta solo en lo simbólico. Es frecuente de ver en lesiones del hemisferio izquierdo y cuerpo calloso. Apraxia ideatoria. Aquí hay una incapacidad de realizar la secuencia de los movimientos en la actividad, que requiere, por ejemplo, incapacidad de encender un cigarrillo. Apraxia constructiva se manifiesta por la dificultad de construir un esquema o construir un modelo con cubos o ladrillos. Se debe a lesiones temporoparieto-occipital. Apraxia de vestir vinculadas a modificación del esquema corporal. Obedecen a lesión del lóbulo parietal habitualmente. Apraxia de la marcha. Existe una dificultad muy particular con un paso corto y inseguros, que no se despegan del suelo, pero a diferencia de los cerebelosos, no amplían la base de sustentación. Se observa en lesiones frontal bilateral. Vamos a hablar ahora del concepto de gnosia y agnosia. Se domina gnosia al conocimiento obtenido por medio de la elaboración de experiencias sensoriales. Cada experiencia se confronta con otras ya adquiridas, y de esta confrontación surge el reconocimiento de rasgos comunes y particulares que la singularizan. Agnosia es la pérdida de la función cerebral superior con la integridad de los canales sensoriales requeridos. Las principales formas de agnosia. Agnosia táctil. El paciente no puede reconocer los objetos conocidos al palparlos con ojos cerrados. Por ejemplo, una llave o un encendedor. Este trastorno se denomina asteroagnosia. Y en la clínica se manifiesta de dos formas distintas. Primaria, cuando no reconocen la materia ni la forma del tamaño del objeto. Secundaria, cuando describe el material y la forma, pero no lo reconoce. Esta agnosia táctil se presenta especialmente en la lesión del lóbulo parietal. Agnosias auditivas. Aquí, el paciente es incapaz de reconocer ruidos, palabras o música. Agnosia del esquema corporal. Aquí, el paciente no reconoce su propio cuerpo o segmento de posición del mismo. Agnosia visual son las más frecuentes y se observan en lesión parieto-occipital uni o bilateral. Implican fundamentalmente fallas o defectos en el reconocimiento de objeto o imagen. Esta alteración puede ser de dos tipos. Déficit de la percepción consciente de la impresión sensorial y, número 2, defecto de la asociación del contenido de la percepción con otros ya conocidos. Otras agnosias menos frecuentes es como la ceguera cortical
para los colores, imposibilidad para reconocer rostros, agnosia visuales, espacial, agnosia teatrales o de escena. Es todo para la agnosia. Gracias por su atención. Buenos días. Exploración de la sensibilidad. El objetivo de esta exploración es determinar si hay déficit de la sensibilidad y si lo hubiera. Definir el territorio, la estructura neurológica responsable, si es un nervio, polineuropatía, plexo, raíz, médula, tronco, tálamo o la corteza, y su causa. El objetivo de esta estación es que se familiarice con esta exploración y aprende a ser sistemático. En caso notará una zona con reducción de la sensibilidad, debe tratar de definirla bien. En caso necesario, puede dibujar sobre la piel del paciente con un rotulador. Esta zona de déficit deberá dibujarlo en la historia clínica. Recuerde que es preferible explorar de la zona de hipoestesia a la zona normal que el papel. Observa si hubiera patrones conocidos de hipoestesia, como polineuropatía, pérdida de sensibilidad con niveles sensitivos en la médula, pérdida de sensibilidad dolorosa en los brazos, que es cirromelia, hemihipoestesia, sin afectar la cara, lesión antes del tálamo, hemihipoestesia de un lado y facial del otro, que es una lesión en el bulbo más raro del puente, mano en el mismo lado de la comisura bucal, que es una lesión en el tálamo, hemihipoestesia completa, que es una lesión en el tálamo o por encima del tálamo. Le voy a hacer lo que es exploración sensitiva neurológica. Vamos a empezar con la sensibilidad superficial. Pida al paciente que se coloque en decúbito supino con los brazos a lo largo del cuerpo, con las palmas mirando hacia arriba. Es preferible realizar esta prueba con los ojos cerrados. Advierte que le va a tocar con un algodón y que debe decirle si nota en todos los puntos por igual. A continuación, toca ligeramente con el algodón la cara y el cuello en ambos lados, hombros, brazos, antebrazos, manos, muslos, piernas y pies. Pide al paciente qué sensación tiene y cuántas veces ha sido tocado. La siguiente es la sensibilidad dolorosa. Proceda como en el apartado anterior, usando una aguja estéril en lugar del algodón. Debe ejercer la presión justa que no provocar dolor y no sangrado. La siguiente es la sensibilidad térmica. Vamos a usar tubos en sello con un agua caliente y otro utilizando frío. Pida al paciente para decir qué sientes. La siguiente es la sensibilidad vibratoria. Coloque el diapasón sobre las prominencias óseas interfalángicas, siguiente a la primera metatarsofalángicas, y la tobillo.
Si la sensibilidad vibratoria distal es normal, no es necesario que explorar la proximal. La siguiente es la sensibilidad propioceptiva. Sujete la falange distal del pulgar del paciente por ambos lados y muévalo hacia arriba o hacia abajo lentamente, de forma aleatoria. El paciente debe decirle cuando nota que comienza el movimiento y hacia dónde, arriba o abajo. Repita este procedimiento con el segundo dedo de cada pie. En caso de que la sensibilidad vibratoria fuera normal, no es necesario realizar esta exploración. La siguiente es la discriminación entre dos puntos. Se explora con un compás de puntas. Recuerde que en este caso hay diferencias notables en las diferentes zonas del cuerpo. Menos de 1 milímetro en las yemas de los dedos, hasta 20 centímetros en la espalda. Se explora siempre con los ojos cerrados. La siguiente es la grafestesia. Se explora escribiendo con el dedo u otro objeto el número o una letra en la palma del paciente. Luego, pide al paciente para identificar el número o letra. La siguiente es el estereognosia. Se explora dando al paciente un objeto que debe reconocer por el tacto. Evita pistas que pueden ayudar a la identificación, por ejemplo, ruido de llaves, y de la misma manera pide al paciente para identificar el objeto.